bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de la quiniela, a una nueva temporada. Vuelven los vídeos de la quiniela, estamos ya en la temporada 2025-2026. Después de, ya había ganas de fútbol, ganas de quiniela, y estamos en esta jornada 1. Y bueno, el verano, la verdad es que está chulo, ¿no? Porque descansamos, playa, piscina, etc. Pero ya había ganitas de fútbol. Y quiero pasar a presentar y a saludar a mis compañeros y amigos, Pau y Curro. Hola chicos, ¿qué tal? Y también preguntaros cómo han ido las vacaciones y cómo están yendo, porque bueno, aún no se han terminado, porque como ya sabemos, la liga empieza en agosto y aún queda algo de verano. ¿Cómo estáis, Curro y Pau, respectivamente? Pues nada, la verdad que muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo en esta nueva temporada de la Quiniela con la jornada número 1, con una liga EA Sports que se depara muy emocionante, con muchas ganas de hacer pronósticos. Con el verano, la verdad que muy bien, hemos descansado, hemos desconectado, aunque ya tenemos ganas de fútbol todos, creo, y así lo hemos visto en los partidos de pretemporada, donde todo el mundo al final en el sofá con el aire acondicionado se ha puesto a ver a sus equipos, se ha puesto a ver a sus rivales para ver cómo llegan a esta primera jornada que arranca en este fin de semana y ya con muchas ganas, como bien digo, de hacer fútbol. Y bueno, Curro, dos cuestiones muy importantes. Sana Pau, la temporada en la que vuelve tu Levante a primera división. Vuelve a primera con un claro objetivo, el de la salvación, el de hacer los 40 puntos, 45 puntos lo más rápido posible para intentar salir del pozo y así ya no solamente en lo futbolístico, sino también sentar un poco el proyecto deportivo y económico, porque el Levante venía de una mala racha, una mala crisis, le ha venido muy bien este ascenso a primera, pero si no mantiene puede ser incluso peor la brecha que deje después. Y bueno, y también tú eres de Cocentaina, hace nada acaban de finalizar las fiestas patronales, ¿no?, de moros y cristianos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido por allí? Pues bien, la verdad que las fiestas siempre van muy bien. Han sido unos días de mucho ajetreo, un poco de cansancio acumulado, pero la verdad que las hemos disfrutado un montón y hemos estado en todo lo que hemos podido, en la entrada, en la Diana, en la Ni del Hoyo, en todo el Strons, el día de San Hipólito dedicado al patrón. Entonces muy bien, muy contento y esperando ya las del año que viene. Y bueno, ahora sí, saludo a Pau, el pulmón del canal. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están yendo las vacaciones? ¿Cómo ha ido el veranito? Bueno, se nos termina este descanso veraniego en cuanto a la quiniela se refiere a nosotros, pero bueno, sigue el verano un poco, ¿no? Aún queda algo de agosto. ¿Cómo lo estás pasando y cómo lo has pasado? Bueno, ahí estamos, ¿no? Tranquilo, de momento verano tranquilo. Y nada, a ver si ya empiezan los partidos oficiales, ¿no? Que es lo bonito del fútbol, ¿no? Los amistosos son un poquito aburridos, ¿no? Sin nada por lo que luchar ni por lo que competir. Pero bueno, a ver si con la vuelta ya de los partidos oficiales ya y con la vuelta de las quinielas ya un poco estamos más entretenidos, ¿no? Sobre todo los fines de semana, que es un poquito aburrido sin fútbol. Sí, porque quizás, bueno, a nosotros nos ha venido bien, ¿no, Pau? ¿No? Para descansar, Sí. ¿no? Estas Desconectar, quinielas de sí. verano no las hemos hecho. Las quinielas de verano no las hemos hecho, las de ligas raras, liga sueca, etcétera, no hemos hecho, hemos desconectado. Y quizás más que los partidos de pretemporada, lo que gusta, ¿no?, del verano son el mercado de fichajes, ¿no? Sí, es el único aliciente así que hace que estés conectado aún con el fútbol, ¿no? Porque por los amistosos no es, ¿no? Porque amistosos ya sabemos que son cosas para prepararse para la temporada, muchos cambios, con lo cual no llega a haber una competitividad muy alta. Pero bueno, los fichajes por lo menos te enteras de las novedades y eso es lo que te mantiene un poquito con el gusanillo del fútbol, ¿no? Sí, pero como tú bien has dicho, ya empieza la liga, empiezan los partidos oficiales, también la Supercopa de Europa, las previas de Conference y de competiciones europeas, así que bueno, ya lo tenemos ahí. Y Curro, hablando del mercado de fichajes, te dejo a ti que hagas un anuncio. Como es tradicional, ¿qué haremos el día 31 El de 1, agosto? el 1. Bueno, el uno, que también es un poco lioso eso. A ver, el 1 de septiembre haremos, como ya viene siendo tradición, ese directo de cierre de mercado de fichajes. Intentaremos hacer esas conexiones con la página de inscritos de la liga, siempre esos burofax que no llegan, ¿no? A mí este día siempre me recuerda al burofax de Gea y de Keylor Navas, que estaban los dos ya en el avión y al final no pasó nada.
Pues historias como esas, ¿no? Las que nos deparan todos los años, siempre historias muy interesantes. Por ejemplo, la de los Joaos hace 2 veranos en el FC Barcelona, que se cerró todo en el último día. Seguro que sale algún fichaje interesante, suena algún rumor y al final todo el mundo va corriendo para intentar cerrar ese fichaje. El día más emocionante, ¿no? Uno de los directos más emocionantes del año, lo haremos aquí en Todo Fútbol Entrevistas, el día 1 de septiembre a partir de las 11 de la noche. Sí, como tú bien has dicho, y es tradicional, hacemos los dos mercados, tanto el verano, el cierre del mercado de verano, que conectaremos sobre las 11, ese día 1 de septiembre, y cerraremos 12 y cuarto más o menos, 1 hora y cuarto de directo, y también lo hacemos también en invierno, ¿no? En enero, así que hay que estar atentos. A mí cuando se me viene a la mente el último día de mercado, tú has puesto el ejemplo de Gea, yo me acuerdo de la bomba de Nuno con Negredo, que también entró con el Valencia en los últimos segundos, ¿no? Y bueno, también un fiasco de ficha. Bueno, hoy nos hemos hecho esta previa, ¿no? Una tertulia inicial, porque no había que repasar ni escrutinio, ni última jornada, ni premios, ni nada, ni los aciertos, ni nada. Pues bueno, hemos hecho esta introducción porque también hacía tiempo que no hablábamos entre nosotros y que no estábamos con vosotros, ¿no? En el vídeo de aquí. Así que bueno, yo creo que ahora sí, Pau, da el pistoletazo de salida a este inicio de 2025-2026. Bueno, pues vamos con el primer partido ya de esta primera quiniela, el Girona-Rayo Vallecano. Bueno, un Rayo Vallecano, para empezar, hablando del equipo visitante, que la próxima semana tiene un partido de previa de Conference League, con lo cual posiblemente esté más rodado que otros equipos que no tienen un partido tan importante en el que se van a jugar el estar o no en Europa, ¿no? Y un Girona que aún está en proceso un poco de reconstrucción de plantilla, está a la espera de algún cedido de Manchester City seguramente, pero bueno, ya ha incorporado, ¿no? a Lemar y a Witsel, ¿no? Del Atlético de Madrid y alguno más. Pero bueno, yo por el factor que he dicho al principio voy a apostar un poquito más por el equipo visitante y por eso voy a marcar el primer doble, va a ser X2. Creo que el Rayo es un equipo que, no sé, que viene con mejor inercia de la temporada pasada que el Girona. Y creo que ese partido de Europa va a hacer que estén más rodados para esta primera jornada. X2. ¿Y tú, Curro? Pues yo aquí también voy a compartir pronóstico, esta X2. Sí que es verdad que viendo los refuerzos del mercado de fichajes, podemos hablar de que en el Rayo ha vuelto Agustín Batalla de River, luego también ha fichado a Luis Felipe, el ex central del Betis que andaba por Francia en el Marsella, con la intención de fichar por el Betis en la temporada que viene, haciendo un contrato de una sola temporada. Y también han conseguido cedido a un jugador que conoce ambos equipos ya de antemano, como es Gerard Gumbau, que está en el Granada. Él ha incorporado el Rayo en sus filas en esta temporada tan ilusionante, ¿no? Donde jugarán esa previa de Conference League con un rival todavía a definir entre el ganador de dos equipos de las Islas Feroe o de Georgia o algo así, dos equipos un poco exóticos. Y luego si hablamos del Girona, pues como bien dice Pau, a la espera de cesiones del City Group, tiene la de Vitor Reis, central del City, muy joven. También han incorporado uno de los mejores laterales, por no decir el mejor, de segunda división el año pasado, como es Hugo Rincón, que estaba en el Mirandés. Lo te pilló cedido del Athletic Club de Bilbao, pero creo que aún le falta el plus extra que yo creo que llegará en estos últimos días de esas cesiones del City Group, que cuando formaron a Savinho, a Dobbik y todo este equipo que estaban en ese mismo grupo, llegaron más a final de mercado. Entonces, por eso he marcado este X2 y también por el partido tan importante que tienen en el próximo jueves. ¿Y tú, Edu? Bueno, pues unanimidad, ¿no? En este estreno, en este inicio, en esta casilla 1, opino igual que vosotros, voy a poner X2. Bueno, un poco en vuestra línea, creo que el Rayo llega más enchufado porque tiene ya las vistas puestas en esa conference, en esa previa contra ese equipo de alguna liga menor, como ha dicho Curro, de Islas Feroe o de Georgia o un país así un partido más asequible, ¿no? Yo creo que el Rayo no tendrá problemas en clasificarse, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que llega más enchufado porque viene con las vistas puestas, ¿no? Para intentar clasificarse, ¿no? Y también por la inercia, ¿no? Como ha dicho Pau de la temporada pasada, de que es mejor la inercia que tiene el Rayo, ¿no? que el Girona. Por eso también me canto del lado visitante. El Girona también, bueno, ha dicho Curro lo de Rincón y lo de Víctor Reis, también ha fichado a Lemar,
el ex del Atlético. Bueno, pero aún así creo que no se ha reforzado, no ha hecho excesivos fichajes, ¿no? El Girona. Y la verdad es que a expensas de lo que pase con el City Group, ¿no? Yo creo que puede pasarle factura, ¿no? Esa temporada del año pasado y creo que, no sé, me da la sensación de que van a llegar no en su mejor momento. En este inicio de liga yo creo que puede tener incluso la tónica del año pasado. Yo creo que puede hacerse larga la temporada y pasarlo mal. Yo voy a poner ese X2, un Rayo que está sonando, sonando un valencianista, Fran Pérez. Sí, bueno, y como comentaba Curro lo de los posibles rivales, uno es de Isla Feroe, el otro es de Bielorrusia. Pero bueno, en cualquier caso, dos ligas muy exóticas, porque Bielorrusia también, a pesar de el tamaño del país, es una liga muy, muy pobre. Sí, si no recuerdo mal, la vuelta creo que es en Vallecas, entonces también parte Sí. con un poco de ventaja ahí el Rayo Vallecano. No, y serán equipos de nivel tercera federación española, no creo que mucho más. Y pasamos a la segunda casilla, ese Villarreal Oviedo. Curro. Pues yo aquí he puesto un 1 claro, simplemente pues por la poca sorpresa que debería dar el Villarreal en su casa. Debería ser un equipo seguro, debería ser un equipo que se le escapen pocos 3 puntos, ya puede ser la visita del Barça, aunque tema muy polémico el del partido del Villarreal-Barça que se disputará en Miami, por un acuerdo de Tebas con Estados Unidos que está habiendo ahí un poco de revuelo en la prensa. Pero si nos ceñimos a lo deportivo, creo que este partido, el Villarreal, es una buena carta de presentación a su afición. Ha fichado a Alberto Moleiro, un jugador muy interesante de Las Palmas la temporada pasada, para no decir el mejor. Santiago Mourinho, que estaba en el Alavés, lo ha recuperado el Atlético ahí en un trueque de 3. Y lo han fichado por 10 millones, incluso están diciendo que les ha salido barato por jugar el primer partido de pretemporada. Y luego ya pues han fichado esta vez ya porque ya estaba cedido a Tajo Buchanan del Inter y también a Rafa Marín o a Thomas Partey, un fichaje también bastante polémico. Aunque también en las bajas del Villarreal tenemos a dos jugadores muy importantes, uno en lo futbolístico y en lo económico y uno para mí solo en lo económico, porque Tierno Barry no estaba siendo titularísimo en el Villarreal y lo han vendido por 30 millones al Everton y luego sí que han notado la de Baena al Villarreal, al Atlético de Madrid, que esa sí que está un poco más clara. Y para mí pongo un 1 porque el Oviedo tampoco se ha reforzado en su vuelta primera de aquella manera. Ha fichado a Alberto Reina, procedente libre del Mirandés, a Ilias Chiaira, que fue su mejor jugador el año pasado, pero lo tenían cedido del Girona y no tiene ninguna experiencia en primera, y a Luka Ilic, que viene de la Estrella Roja de Belgrado. Entonces creo que le falta bastante mercado al Oviedo, aparte de Salmón Rondón, que ya lo cerraron por allí por junio. Ese sí que es un viejo ariete, ¿no? Uno que huele el gol, Salmón Rondón, pero para mí aún le falta un poco de proyecto al Oviedo y por eso pongo ese 1, porque además el Villarreal juega en casa. ¿Y tú, Edu? Sí, pues yo también he puesto un 1. Dos equipos que ya se han enfrentado en pretemporada, en un triangular en el Tartiere. Sí que es cierto que el Oviedo vuelve con la ilusión después de tantos años a primera, si no recuerdo, 4 años sin estar en primera división. Pero como ha dicho Curro, tampoco se ha reforzado demasiado. Sí que es cierto que llaman la atención fichajes como Illich o como Salomón Rondón. Pero bueno, yo creo que el Villarreal es infinitamente mejor. Además, el año pasado, bueno, van a jugar Champions, que quedaron quintos. También van a jugar Champions al igual que el Club de Bilbao. Y el año pasado solamente fue de los mejores locales porque solamente perdió 3 partidos en la cerámica. Yo creo que es un detalle también a tener en cuenta, ¿no? Villarreal también ha perdido a Danjuma, que no ha comentado Curro, que se ha ido a coste cero al Valencia, ¿no? Sí que ha tenido alguna baja, pero yo creo que aún así ha fichado bastante bien. Villarreal se suele mover bien en los mercados, que suele trabajar muy bien. Y bueno, jugando en casa, yo creo que aunque el Oviedo tendrá la ilusión de volver a primera división y de sumar, yo creo que es infinitamente mejor y bueno, es un equipo Champions, ¿no? Así que, y como dejó sus datos el año pasado, de los mejores en casa normalmente. Así que un Oviedo que luchará por la permanencia, pero que bueno, yo creo que el primer partido tiene poca historia. Yo creo que su permanencia pasa por el Carlos Tartiere. Sí, yo opino igual que vosotros. Yo también veo el 1 porque el Villarreal es un equipo más hecho y el Oviedo pues aún está en construcción y creo que el Villarreal a priori
debería ser de los partidos más asequibles de esta primera jornada para un conjunto. Y creo que este puede ser para el Villarreal. 1-1. Y pasamos a la vez Levante, Edu. Sí, pues dos equipos que duelo bastante igualado, el que vaticino yo, dos equipos que lucharán por la permanencia, una a la vez que ha perdido a jugadores importantes como a Azcar, como a Quique García, ¿no? Un Levante que tampoco se ha reforzado demasiado, pero sí que ha tenido un esfuerzo que a continuación Curro, que te controla más el tema del Levante, nos especificará qué jugadores ha fichado y de su procedencia. Pero yo creo que los fichajes más importantes de los equipos, más allá de que tienen ese objetivo de la permanencia, yo creo que son sus técnicos, ¿no? Que en el Levante continúe Calero y en el Alavés continúe Coudet. Yo creo que será un partido bastante igualado. Llama la atención sobre todo esa vuelta de Morales a Primera División. En el partido anterior no lo hemos dicho, también es importante saber y decir que quizás a lo mejor el fichaje más importante del Oviedo es Santi Cazorla, que además va a volver a Primera División jugando en la Cerámica contra el Villarreal, otros de sus ex equipos y de donde es leyenda, ¿no? Pero volviendo a este partido, lo pasa un poco parecido con Morales, ¿no? Un viejo roquero que la división de la mano del Levante, ¿no? Pero bueno, yo creo que será un partido muy igualado y voy a poner un doble, la X la pongo segura y al final me he decantado por el 1, o sea, voy a poner 1X. Creo que el Alavés normalmente es un buen local, en Mendizorroza se suele hacer fuerte y bueno, y el Levante no deja de ser un recién ascendido, así que pongo 1X. Sí, yo coincido contigo. El Alavés es un buen local, es un equipo, aunque le falta alguna pieza por reportarse, yo creo que está más hecho en Primera División. Y el Levante, que ha fichado bastante, pero tiene que rejuntar a todos los jugadores y aún le falta algo por fichar, ¿no? Yo marco el 1X aquí también. ¿Y tú, Curro? Yo aquí veo un partido, como bien habéis pronosticado, si me la tuviese que jugar a un resultado único, es un partido de X, porque creo que son dos equipos que tienen, que son de la misma liga, van a estar disputándose al final los mismos puntos, van a estar ahí, yo creo que no se van a ir mucho. Pero el Alavés, como bien decís, lleva ya más temporadas en primera y es un proyecto ya un poco incluso asentado. Son dos equipos que se tienen mucha gana, sobre todo por esa final de playoff de 2023, donde el Levante estuvo a un minuto de subir, al final fue el Alavés quien subió, a partir de ahí el Alavés se ha mantenido en primera, el equipo va a zorro. Entonces el destino un poco los ha querido volver a juntar en la primera jornada. Sí que es verdad que el Alavés para mí ha sufrido muchas bajas importantes, como bien comentaba Edu, Quique García, Apcar, o incluso Tomás Konecki, que estuvo, si no recuerdo mal, en la segunda parte de la temporada. Santiago Mourinho, que ya hemos comentado, y también Panicelli, que aunque no llegó a debutar con el Alavés, ha dejado una millonada en caja, 16 millones. Y creo que el conjunto del Chacho Coudet buscará refuerzos, porque de momento así destacable tienen a Johnny Otto, a Pablo Ibáñez de los Asuna, a Raúl Fernández, el exportero granota también, que no sabemos si debutará en esta primera jornada, a Carles Aleñá, que vuelve a la que fue su casa, y a Yusi Enríquez, que viene del Real Madrid Castilla. En cambio, el Levante, pues como comentabais, viene con la ilusión, aunque los refuerzos generan dudas en la afición granota. El más destacado, Manu Sánchez, que conoce muy bien la casa, estaba el año pasado jugando en el Alavés, jugará el primer partido en Mendizorroza, procedente del Celta, en forma de cesión. Han fichado a Víctor García del Eldense, a Jeremy Toljan, con experiencia internacional en Sassuolo. También a dos centrales muy jóvenes sudamericanos, Alan Maturro y Matías Moreno, uruguayo y argentino respectivamente. Dos cesiones de Italia, del Génova y de la Fiorentina. Y ya en estos últimos días también a Kevin Arriaga, el misilito, que conoce muy bien la segunda división, ya que estaba en el Zaragoza, cedido por el Partizan, de lo mejor del Zaragoza la temporada pasada, según cuentan aficionados maños. Y también en la delantera han fichado a Koyalipu, un delantero centroafricano, procedente del Lens, que llevaba 4 goles en 11 partidos y decían que como no se llevaba muy bien con el entrenador, que si le hubiesen dado más oportunidades podía tener más gol. Y Jonandero Lasagasti, que viene de la Real Sociedad, de $500,000 creo que ha costado su traspaso.
son fichajes, como digo, que son proyectos que si salen bien pueden salir muy bien, pero si salen mal puede caer el equipo en noviembre, en diciembre. Entonces necesita sentar el proyecto en Levante y creo que jugar en Mendizorroza el primer partido es un partido muy complicado. Ahora bien, como bien dice Edu, la parte más fuerte del Levante es su técnico. Entonces por eso yo me he decantado por una X2. Tira los Este colores, partido hay que decir que este partido se iba a jugar a las 5 de la tarde y lo han cambiado a las 9:30 de la noche. O sea, Sí. porque van a haber 37 grados en Vitoria. Sí, van a haber 37 grados en Vitoria, me parece que bárbaro, me parece una barbaridad. Lo que no sé si es sábado o domingo, es sábado, ¿no? Sábado. Sábado. Sí, coincidirá con el Valencia. El sábado a las 9:30. Mm. Pero bueno, es el riesgo de poner el sábado un partido a las 5. Cierto es que se curan en salud poniéndolo un equipo del norte de España, pero son cosas, ante una ola de calor, cualquier partido que pongas a las 5 es susceptible de tener mucho calor, ¿no? Y nada, bueno, pasamos al siguiente partido, ese Mallorca contra el FC Barcelona. Bueno, el campeón de liga, ¿no? Que debuta en Mallorca, en las Islas Baleares, y en el que yo creo que es favorito. Además, ha dejado buenas sensaciones en pretemporada. Tampoco ha fichado Rashford y alguno más, el Barça, que se me olvida. Ah, sí, y al portero, claro. Joan García. Pero bueno. Y al chico este, y a un Ya, chico que sí, es de... pero este. Remy Bardaji del Copenhague. Al delantero este danés, ¿no? No sé si es danés, pero sí, Extremo, de la liga extremo. danesa. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es muy superior. Además, creo que Samu Costa, no sé si estaba tocado, el centrocampista del Mallorca, que es una de las piezas fundamentales del equipo Bermellón. Yo aquí voy a marcar un 2 fijo. Ya viene de ganar el Gamper 5-0, si no me recuerdo mal, contra el Como, dejando buenas sensaciones. Cierto es que el Como no puso mucha resistencia, pero veo el Barça que, sumando estas dos piezas de Rashford y Joan García, creo que puede crecer como equipo aún más y lo veo muy favorito en este partido, un 2. ¿Y tú, Curro? Sí, aquí también veo un 2, poco análisis más. Creo que el Mallorca se está reforzando, pero ha empezado un poco tarde para mi mercado. Ha conseguido la cesión de Mateo Josep del Leeds, el delantero sub-21 español. La cesión también de Bergstrom, el portero del Chelsea, uno de los 8 porteros que tenía el Chelsea. Y también el fichaje más interesante para mí es el de Pablo Torre, que llega a las Islas Baleares procedente del Barça, donde no ha tenido la oportunidad que se le esperaba. Es un chaval que prometía muchísimo en el Racing de Santander y en el Barça no le han otorgado esas oportunidades en primera división. Y como siempre estaba convocado, tampoco le han dejado brillar en primera ref. Entonces, a ver si ahora en el Mallorca hace un poco ese reviraje en su carrera. ¿Y tú, Edu? Sí, pues yo un poco más que añadir, yo unanimidad, voy a poner un 2 y superior. Cierto es que el Mallorca no se quedó muy lejos el año pasado, ¿no? De plazas europeas, ¿no? Pero como bien habéis dicho, yo creo que ha estado más pendiente de dar salidas que de fichajes, ¿no? Cruyff se ha marchado, Copete también se ha marchado, le querían dar salida a Larín. Yo creo que el mejor fichaje también aquí de Mallorca es el entrenador, es Arrasate, Joseba Arrasate, que yo creo que también se han centrado posiblemente en proteger, ¿no? O mantener esa columna vertebral con Locaillo, Sergi Dardés, Samu Costa, que mencionaba Pau, el propio Muriqui, que si está en forma es de los top de la liga. Y bueno, y el Barça, pues, ¿qué decir del Barça, no? Si encima se refuerza con uno de los mejores fichajes de la liga, Tía, con Rashford, a pesar de que han tenido por segundo año consecutivo el fiasco, ¿no? O el fichaje fallido de Nico Williams, bueno, ni tan mal, ¿no? Han traído a Rashford, a Joan García, el chico este bueno, tiene el nombre un poquito raro, es extremo danés del Copenhague, lo que ha dicho Curro, que venía, al final, yo creo que el Barça, sí, además tiene un equipaje que no se refuerza tanto. Y hay que añadir que, bueno, que el Barça el año pasado, además de ser campeón, fue el mejor visitante del campeonato, ¿no? 14 triunfos en las 19 salidas, así que yo creo que aquí es claro favorito el conjunto culé, como ha dicho Pau, ha hecho una buena pretemporada, por gira asiática, también ganándole al Como, así que yo creo que si Lamine tiene el día, yo solamente con él se gana el partido.
Y pasamos a la quinta casilla con ese Valencia Real Sociedad, Curro. Pues bueno, yo siguiendo un poco la línea de antes, voy a dejar a los expertos que hablen del equipo local, del Valencia, que están más puestos en la actualidad. Sí que es verdad que han habido algunos refuerzos, también han habido algunas bajas y están ahí aún cerrando esos pequeños flecos del mercado, pero el equipo visitante también hizo una segunda vuelta bastante mala. Los últimos partidos sobre todo cayó en picado la Real Sociedad. Ha vendido por 70 millones a Zubimendi al Arsenal y de momento solo ha gastado 4 en el fichaje de Gonzalo Guedes, fichaje más caro del Valencia por 40 millones, que vuelve a Mestalla justo en la primera jornada. Y también han incorporado a Carleta Car, el central cedido, central croata, que hizo un buen mundial 2018, pero que actualmente está en el Olympique de Lyon, estaba y ahora ha llegado cedido a la Real. Entonces sí que hay muchos fichajes sonando, aunque no creo que lleguen para esta primera jornada. Dicho esto, creo que Mestalla es uno de los campos que más partidos ganan en esta primera división, pero también creo que la Real está un poco obligado a empezar mejor de lo que acabó la temporada y es por eso que he puesto un 1-2. No creo que haya un empate, creo que va a ser un partido abierto y he puesto aquí un 1-2. La pretemporada de ambos creo que no ha sido muy buena, pero yo aquí pronostico un 1-2. ¿Y tú, Edu? Bueno, yo un tanto más positivo, igual me tiran un poco los colores, pero sí que voy a cubrirme las espaldas, voy a poner un doble, pero voy a barrer más hacia Mestalla, factor Mestalla, 1x. Voy a poner 1x, el Valencia viene de ganar va a ser justo una semana, el sábado, de que viene de ganarle al Torino en Mestalla 3-0 en ese trofeo Utaroncha. En la única victoria, ¿no?, del Valencia en esta pretemporada, como mucho ocurre, no ha sido la mejor pretemporada del Valencia de su historia, tampoco es que haya sido desastrosa. Empató contra el Olympique de Marsella y contra el Leganés, perdió contra el Castellón y contra el Borussia Mönchengladbach y le ha ganado al Torino, ¿no? El Valencia, bueno, ha hecho, sobre todo las renovaciones, yo creo que han sido importantes, ¿no? La de Tárrega, la de Javi Guerra, y prácticamente es oficiosa, no oficial, pero prácticamente va a ser en las próximas horas la de Diego López. Yo creo que ha sido los mejores fichajes. Luego han fichado a Santa María, ¿no? También han fichado a Ogrinic. Bueno, el Santa María viene de la Liga Francesa. Ogrinic viene de Young Boys. Bueno, y han fichado sobre todo a Danjuma, ¿no?, como mencionaba antes. Se ha movido mejor para lo que estábamos acostumbrados desde que está los últimos años Meriton, ¿no? O desde que, más que desde que está Meriton, los últimos años de Meriton, que no eran, pues los mercados eran más bien vendiendo, ¿no?, que comprando, y aún así han vendido a Yarek, han vendido a Mosquera, que son ventas yo creo que son delicadas, pero bueno, yo creo que el Valencia el año pasado al final no sufrió por descender, incluso se pone en copas, por verán. Y además del factor Mestalla, me voy a ligar un poco al factor Carlos Corberán. Sí que es cierto que la Real Sociedad ha fichado a Gonzalo Guedes, que volverá a Mestalla. Yo creo que es un fichacazo, una ganga de 4 kilos. Un fichaje importante también que ha dicho Curro, el del central croata Carleta Car. Pero ha perdido a Zubimendi y yo creo que lo va a acusar. Ya lo acusó el año pasado con Mikel Merino. Yo creo que Zubimendi lo va a acusar aún más si cabe, ¿no? De hecho, el año pasado, después de 5 años, se quedaban por primera vez fuera de Europa, ¿no? Yo creo que fue en cierto modo porque no estaba el Merino. Y bueno, este año además también se les ha ido Zubimendi y además a Larsen también, ¿no? Es curioso, ¿no?, que ya no solamente Zubimendi y Mikel Merino se hayan ido al Arsenal, sino también por parte de Valencia Mosquera también se haya ido al Arsenal. Bueno, al final el destino y las coincidencias, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Real Sociedad aún así es un equipo a tener en cuenta, lo veo capacitado y difícil, y yo creo que es un conjunto que puede arañar algún punto en Mestalla, por eso me cubro las espaldas, porque es un conjunto complicado, aunque también creo que el Valencia es favorito en Mestalla. Sí, yo opino como tú en este caso, Edu. Yo también voy a marcar el 1x y por no repetir otra vez los argumentos, pasamos a la siguiente casilla. Con ese Celta Getafe. Edu, tú mismo, sí, casilla 6.
Sí, pues aquí voy a poner un nuevo doble, voy a poner un 1-2. Probablemente son dos de los equipos que más y mejor se han movido en el mercado. El Celta ha hecho tres fichajazos, como son Borja Iglesias, que era una ganga para mí, 2,5 kilos procedente del Betis, ya estuvo el año pasado cedido aquí. Han fichado a Brian Zaragoza, que el año pasado estuvo en el Osasuna cedido por el Bayern, no hizo una gran campaña, pero no deja de ser un jugador interesante, sobre todo por el recuerdo que tenemos de él cuando jugaba en el Granada. Y ha fichado a Ferran Juclà, ¿no? Que después de su estancia en el Brujas y el canterano del Barça, pues yo creo que es una gran incorporación, ¿no? Yo para mí el conjunto de Giraldez ha sido de los que mejor se han reforzado. Además, van a jugar este año competición europea, Europa League. Bueno, yo creo que han hecho un equipo bastante acertado. Y Bordalás, el Getafe también se ha reforzado bien. Yo creo que con la idea de no sufrir tanto para mantenerse, ¿no? Han fichado a Ar del Alavés, a Neuillo del Leganés, a Femenía, bueno, alternativas que yo creo que le harán que no sufra tanto, ¿no? Yo creo que es un partido que puede pasar cualquier cosa. Los dos equipos han resultado muy bien. Y veo al Celta favorito por aquello de jugar en casa y por el equipo que tiene. No hay que olvidar nunca de Iago Aspas, ¿no? Que es, pues bueno, el jugador franquicia. Pero también veo capacitado a Getafe con lo rocoso que es y además los fichajes que ha conseguido cerrar, de que pueda dar la sorpresa a este equipo. Aquí ha sentado. Por eso pongo 1-2. Sí, partido complicado de pronosticar. Pero bueno, yo en esta me voy a jugar un triple y va a ser a favor del Celta. Voy a jugarme el 1. Creo que Vigo está muy ilusionada y creo que va a ir mucha gente al estadio. Y creo que, no sé, el Getafe yo creo que a veces le cuesta arrancar, sobre todo cuando empiezas fuera de casa las ligas. Le cuesta un poco. Cierto es que se ha reforzado bien, como dice Edu, con los nombres que ha dicho él, Kiko Femenía, también ha fichado Da Vinci, a Neyu, ¿no? Todos estos. Pero bueno, en cualquier caso, creo que el Celta tiene mejor equipo y creo que puede seguir la inercia competitiva con la que acabó la temporada, ¿no? Por eso yo aquí he preferido gastarme los dobles en otras casillas y en esta dejo el 1. ¿Y tú, Curro? Pues yo también aquí estoy contigo, Pau, he puesto un 1. Creo que el Celta, más que nada por la inercia que lleva y por la temporada que afronta, debería empezar ganando, además en su casa. Se ha reforzado muy bien, como bien dice Edu, con una pedazo de delantera de las mejores de la liga. Hablando de equipos así más modestos, no estamos hablando de Madrid, Barça, Atleti, sino a lo mejor puede ser el top 5 delanteras de la liga, con Ferran Jutgla, con Brian Zaragoza, Borja Iglesias y con Iago Aspas, ¿no? El príncipe de las bateas, que nunca falla su cita. Sí que es verdad que el Celta también hay que recordar que ha vendido a dos jugadores por 50 millones, 51 millones exactamente, como son Strand Larsen y Fer López, 27 y 23 millones, los dos al Wolverhampton inglés. Entonces este es un factor a tener muy en cuenta, ya que el Celta cuenta con un colchón de 50 millones de ventas y de momento solo lleva 14 en gastos. Creo que estos primeros partidos serán un poco para ver en qué nivel está el Celta y si necesita hacer algún refuerzo en este último mercado de fichajes. Ahora ya dicho esto, creo que me la he jugado aquí al 1. El Getafe se ha reforzado bien. Para mí, Da Vinci es un jugador muy ilusionante en el cual quiero ver, y aparte de Kiko Femenía, ya que ya habéis comentado. Neyu del Leganés, que viene a hacer buena temporada en primera. Juanmi del Betis, que ya estuvo en el Getafe. Y también Apcar, que llega desde el Alavés, un central para mí joven, interesante, con mucha proyección. Y sí que es verdad que en las bajas hay poco que destacar. Carles Aleñá, que se va al Alavés, y todo lo otro básicamente eran descartes o incluso cesiones que han acabado. Entonces, para mí será un buen partido, pero creo que el Celta parte con esa pequeña ventaja, simplemente, como bien dice Edu, por lo ilusionada que está la afición de Vigo. Pues sí, pasamos al siguiente partido, casilla 7, Athletic Club Sevilla. Bueno, veo un partido bastante desequilibrado a favor del Athletic Club. El Sevilla es un equipo que se está descomponiendo, ¿no? Y sonaba que incluso Luque Bacchio podría marchar del equipo sevillano. Mientras que el Athletic Club es un equipo ya formado que, con la presencia y la confirmación de que Nico Williams se queda,
Han sumado a Areso, el lateral de Osasuna, y Robert Navarro, ¿no? Que viene del Mallorca, pero bueno, en cualquier caso, yo veo que el Athletic está varios escalones por encima de este Sevilla que no se sabe cómo quedará al final, pero no tiene buena pinta. 1-1. ¿Y tú, Curro? Simple, yo aquí también he puesto un 1. Veo al Sevilla pues que se ha reforzado muy poco y tiene muy poco margen para reforzarse. Gastos cero, ingresos cero de momento. Alfon González del Celta, que llega libre, y Gabriel Suazo, un lateral del Toulouse, que llega a la capital hispalense. Y ya en las bajas, pues Sammy Lokonga, que acaba la cesión, Saúl Ñíguez y también Suso, que se va libre al Cádiz. Un Sevilla que un milagro debería de suceder para que el equipo hispalense no sea uno de los candidatos al descenso, pasar de unos años ser el rey de la Europa League a estar mirando para abajo a los 40 puntos. Debe de ser fuerte el agujero que hay ahí, ya no solo deportivo sino institucional, el que hay en la capital hispalense. El Athletic Club para mí es un equipo seguro, además en casa, en San Mamés, que sabemos que la afición también es una barbaridad, con el mejor fichaje que es la renovación de Nico Williams. Y a ver, veremos la adaptación de Jesús Areso, que hizo una buena temporada en Osasuna, procedente también de segunda división, y de Robert Navarro del Mallorca, entonces por eso he marcado aquí un 1. ¿Y tú, Edu? Sí, pues poco más que añadir, también voy a poner un 1 en este duelo de históricos, como ha dicho Curro, el Sevilla para mí también es uno de los candidatos al descenso. Sí que es cierto que está muy referente a un que tiene, como Luque Bacchio, como Sou, como Bade, pero bueno, como ha dicho Pau, incluso Stas, que Luque Bacchio se podría hasta marchar, yo creo que eso sería un golpe durísimo para el sevillismo. Y bueno, el Athletic Club no viene a hacer una buena pretemporada, pero hay que recordar que es equipo Champions, que mantiene a Nico, que yo creo que es esa renovación, ese gran fichaje del verano del conjunto de San Mamés. Y bueno, dentro de lo limitado que es su mercado, ¿no? Creo que se han reforzado bien, ¿no? Con Areso, ¿no? Con Robert, ¿no? Bueno, está sonando Hugo Guillamón, si al final le dan la carta de libertad en el Valencia, ¿no? Porque nadie podría fichar por su descendencia vasca. Bueno, pero dentro de lo que cabe, yo creo que el Atlético es un equipo más hecho, que esa por universidad, como ha dicho Pau, y que bueno, yo creo que jugando en San Mamés, yo creo que el Sevilla tiene poco que hacer. Han fichado a Almeida, ¿no? Como entrenador. A mí es un entrenador que no me termina de convencer y que desde luego tiene un papel con la plantilla que tiene. Así que bueno, para mí es un... Y pasamos a un clásico de la liga, como es Español Atlético de Madrid. Curro. Pues yo aquí pronostico un partido que debería ser a priori victoria para el Atlético de Madrid clara, pero no me acabo de fiar del equipo del Cholo Simeone fuera de casa. Entonces aquí me guardo las espaldas con un X2, con la sencilla explicación de que el Atleti ha hecho mucho movimiento en el mercado, es decir, ha tenido muchas altas, ha tenido muchas bajas, sigue siendo un equipo derrochador, a 170 millones, el equipo que más ha gastado en altas en este mercado de verano, destacando pues Alex Baena, Janko, Johnny Cardoso, Raspadori, Almada, Ruggeri, Pubil, y ya luego todas las cesiones que vuelven de otros equipos, pero sí que es verdad que ha gastado una millonada. Y dicen que aún no está cerrado el mercado del Atlético de Madrid, que sí, van a seguir gastando más y más dinero. Si vemos también las bajas, poca baja ha habido. Samulino, que no contaba en los planes del Cholo, Vermiren. O sea que el Cholo mantiene el bloque y además refuerza muy bien su plantilla con fichajes de primerísimo nivel. Alex Baena, de los mejores jugadores españoles de la liga el año pasado. David Janko, que ya sonó el año pasado, estuvo a punto de cerrarse, pero al final por diferentes flecos no se cerró. Este año finalmente por 26 millones. Y ya Johnny Cardoso, que tiene experiencia en la liga. Almada, que es una apuesta para mí más de futuro que de presente. Marc Pubil, procedente del Levante, estaba en el Almería en segunda división. Campeón olímpico, oro olímpico en los pasados Juegos Olímpicos de París, llega al Atlético de Madrid y creo que el equipo del Cholo está obligado a pelear por la Liga o a pelear incluso por las 3 competiciones, ya que mantiene una plantilla amplia como es la del año pasado y además le suma a estos jugadores que le aportan un plus de nivel. Ahora sí, creo que fuera de casa no es un equipo muy solvente, siempre se le pueden atragantar este tipo de partidos. El mercado del Español para mí me parece que está bastante bien. Aunque han han notado la baja de Joan García, han reforzado con Dimitrovic, un astuto, ¿no? En la portería, ex del Eibar y procedente del, si no recuerdo mal, del Leganés.
Entonces, también han fichado a Quique García, un goleador nato, aparte del fichaje de Roberto, que ya lo tenían cedido, pero finalmente han conseguido su fichaje. Y ya diferentes refuerzos, como por ejemplo Dolan, José del Elche, o incluso ya apuestas más de futuro, como Marcos Fernández, Hugo Pérez, Miguel Rubio, incluso Ramón Terrach, que llega del Villarreal, un centrocampista interesante. Pero para mí el Atleti nunca ha sido de fiar fuera de casa, entonces por eso meto ese X2, aunque deberían estar obligados a ganar si quieren estar ahí arriba. ¿Y tú, Edu, qué opinas de este duelo? Pues yo aquí tampoco me termino de fiar del Atlético de Madrid. Sí que es cierto que todos no nos tenemos de fiar de equipo del Cholo a domicilio. Creo que es favorito por la plantilla que tienen, evidentemente, pero también considero que Cornellá es un campo difícil. Por eso voy a poner un X2. El Español es de los equipos que más se movieron en el mercado, sobre todo en el inicio del mercado estival, ¿no? Luego sí que es cierto que aflojó el ritmo, ¿no? Pero también no tiene el mercado cerrado, aún le quedan un par de piezas o 3 para apuntalar ese 11 titular, ¿no? También creo que es muy importante que continúe Manolo, ¿no? Al frente del conjunto periquito, ¿no? Y veremos, ¿no? Jugadores interesantes que ha fichado, ¿no? Como he dicho, que Curro, que más destaca Mitrovic y Quique García, ¿no? Un seguro en la portería y un buen goleador. Y en cuanto al Atlético de Madrid, pues bueno, ya lo ha dicho Curro, ¿no? Pero quizás yo me quedaría con Almada, Baena, ¿no? Janko, ¿no? Esos 3 jugadores que son jugadores de primer nivel, como ha dicho él, ¿no? Yo creo que la asignatura pendiente de la Atlético de Madrid, por eso yo creo que digamos todos, es mejorar a domicilio si quiere estar ahí arriba. Y más después de toda la cantidad de dinero que gasta, ya no solamente los 100 y pico que ha dicho Curro que se ha gastado este año y los que le quedan, sino que en los últimos 5 años se han gastado 513 millones, siendo el equipo que más dinero se gasta, ¿no? Hay 513 kilos. 5 años me parece una auténtica barbaridad. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid tiene que mejorar, más teniendo esos desembolsos económicos, tiene que mejorar sus prestaciones como visitante, en la que, por ejemplo, el año pasado se quedó solamente en el 5º mejor visitante, que para un equipo que aspira a la Liga, pues ser 5º mejor visitante no es el mejor registro posible, ¿no? Así que bueno, yo creo que es favorito el Atlético de Madrid, pero por ejemplo el año pasado empataron a 1 aquí en Cornellá, por eso también me guardo ese 1, campo complicado y un español que se ha reportado muy bien. Pues bueno, yo para abreviar, y como he coincidido con vosotros, marco el X2. Y nada, me da dudas el Atlético de Madrid, y el Español creo que en casa es un equipo al que le tiene tomada bastante la medida al Atlético de Madrid, ¿no? Suele puntuar bastante contra ellos y no me extrañaría un empate o incluso que ganara el Español, pero bueno, lo lógico es que ganara el Atlético de Madrid, y el empate lo dejo ahí porque también es bastante probable. Y pasamos ya a la Liga Hypermotion con ese Racing de Santander contra el Castellón, Edu. Sí, bueno, un Racing que bueno, cuando me acuerdo del Racing o veo el nombre del Racing, me viene a la mente uno de sus fichajes más estelares, que es precisamente Asier Villalibre, que fue el jugador que metió ese penalti en los últimos minutos que privó al Levante hace 2 campañas de ascender a Primera División. ¿Cómo te gusta hurgar en la herida? No, lo digo porque como Curro ha hecho mención antes de ese partido, ¿no? Que era la casualidad del destino, que juega en la primera jornada el Levante, ¿no? Después de aquel encuentro, ¿no? Que el Alavés le privó al Levante de ascender, pues precisamente 2 años después el Levante sí que sube, junto con el Alavés se enfrentarán en esa primera jornada, y ese hombre que marcó ese penalti que privó de ese ascenso fue Asier Villalibre, Curro. Fichaje importante, ¿no? Del Racing, ¿no? Un Racing que lleva dos últimas campañas que está quedando un poco, pues bueno, cerca, ¿no? A las puertas del ascenso, ¿no? Yo creo que aquí el Racing es favorito. Yo creo que jugando en el Sardinero, creo que el Racing además creo que es superior en cuanto a la plantilla. Castellón tampoco lo veo que haya hecho ningún fichaje así de campanillas, no sé. Creo que el Racing mantiene la base, ¿no? Con Íñigo Vicente, ¿no? Y con prácticamente todos los jugadores, ¿no? Que con el guardameta, el Chetia, ¿no? Quiero decir, tiene
una columna vertebral que mantiene y que además ha reforzado con vía libre, ¿no? Así que yo creo que jugando en Sardinero son los claros favoritos. 1-1. Bueno, yo aquí voy a ser un poquito más cauto, porque Castellón, cierto es que ha hecho buena pretemporada, pero bueno, también coincido en que el Racing es muy favorito. Pero bueno, voy a marcar el 1x. Creo que no sería descartable una X. El Sardinero estará lleno hasta la bandera, ¿no? Porque vi en las noticias que estaban haciendo colas para sacarse los abonos y había mucha gente de Cantabria, ¿no? Bueno, y alrededores seguro que también pendiente de este Racing. Pero bueno, por eso digo que voy a dejarme la X, por si acaso, porque Castellón hace buena pretemporada. El año pasado también empezó bien la liga, después se fue deshinchando y no descartaría el empate. ¿Y tú, Curro? Pues yo aquí me la he jugado un poco más al empate. Creo que el Racing de Santander el año pasado empezó la liga espectacular, el 27-27, 24-24 creo que hizo. Pero luego pegó un bajonazo allá en marzo o abril y empezó a perder contra equipos así de baja tabla, llámese Albacete, llámese algún equipo así. Entonces, por eso he puesto aquí una X. El Castellón además viene a hacer, como bien comenta Pau, muy buena temporada ganándole a los dos equipos de la Comunitat, al Levante y al Valencia. Entonces, creo que también se ha reforzado, aparte del fichaje de Villalibre, que para mí es un jugador de primera división, muy poco el Racing, y además ha sumado la baja importante para mí de Montero, el central de la cantera del Atleti del Madrid, que se va al Málaga gratis, que ha habido ahí un poco de follón, incluso en la rueda de prensa con el director deportivo. Y luego el Castellón, pues al final nos está acostumbrando a esos fichajes exóticos, ¿no? El año pasado ya lo hizo, donde destacó mucho al final un joven neerlandés llamado Van der Belt, que que era propiedad del Feyenoord, y ahora también han vendido a Bertfoot al Rayo Vallecano para esa temporada de Europa que les espera, y han traído a Tincho, un jugador procedente del Celta. Jugadores para mí muy desconocidos del Castellón, pero que al final siempre acaban encajando en ese engranaje en el Sky Castalia. Pero sí que es verdad que el Sardinero aprieta mucho, pero aquí me la juego a la X, me la juego bastante a la X y voy a dejar ese resultado. No está mal tirado porque además en la temporada pasada, en este escenario, el Castellón consiguió sacar un punto. Y como tú bien dices, Curro dio ese bajón, ¿no? Empezó muy bien el Racing, pero dio ese bajón a partir de febrero o marzo, como comentabas, que le ha llegado a ser, después de ese bajón, pues el peor local de los 6 primeros. Sí. Entonces, para un equipo que intenta ascender, no ser el peor local de esos 6 primeros, no quiero decir, no habla muy bien de él, ¿no? Pero sí que es verdad que hay hay bastantes esperanzas depositadas, porque si hablábamos de equipos que han jugado pretemporadas reguleras, el el Racing de Santander ha ganado equipos de primera como el Athletic Club y Osasuna en esta pretemporada. O sea, que también Santander viene a hacer muy buena pretemporada y está muy enchufado, ¿eh? Sí, pero al final la afición también ve que siempre llega al principio de temporada, va muy bien, va muy bien, va muy bien, y luego afloja un poco, aunque es verdad que afloja mucho más el equipo que la afición. Bueno, pues pasamos al siguiente partido, es el Málaga-Eibar, partido complicado, ¿no?, de pronosticar, porque sobre todo el Eibar es un equipo muy irregular en las últimas temporadas, capaz de lo mejor y de lo peor, y el Málaga, pues en casa, pues suele poco crecerse, ¿no? Como local es complicado, ¿no? Yo voy a marcar un 1x. Me voy a cubrir las espaldas con un doble en este partido porque lo veo bastante imprevisible. Creo que es favorito el Málaga por jugar en casa, jugar ante su afición, primer partido de liga, una Rosaleda que estará llena seguramente, y por eso marco el 1 y una X porque el Eibar en las últimas temporadas ha sido un equipo más importante que el Málaga y querrá mantener ese estatus de eterno aspirante al ascenso, ¿no? Que ya lleva unas cuantas temporadas que está ahí, pero que al final no sube. 1x. ¿Y tú, Curro? Pues yo aquí voy a pronosticar el mismo resultado, 1x. El año pasado el Málaga era el equipo de los empates, ¿no? El equipo malagueño en casa no gana y no pierde, siempre empata. Ya sí que es verdad que daba algún resultado positivo ante su afición, pero normalmente era el equipo de la X por excelencia, ¿no? En esta quiniela, por eso marco ese 1x. Se ha reforzado con Adrián Niño, procedente del Atlético de Madrid, un chaval que aspira bastante. Eneco Jauregui, que de los mejores del Racing de Ferrol, descendido a primera ref,
y de Javi Montero, que ya lo comentábamos en las bajas del Racing de Santander. Sí que es verdad que si miramos los fichajes del Eibar, pues al final Álvaro Rodríguez, procedente del Albacete, a Leonardo Buta, que llega del Udinense, es una incógnita este jugador. Llega Jair Amador a las filas del Eibar, un central procedente del Zaragoza, de la Romareda. Y también Javi Martón, que si no recuerdo mal llega del Atleti, pero estaba en el Albacete, ¿no, Edu? Si no recuerdo mal. Sí, un equipo, como tú dices, de media tabla. No De ha media dicho tabla, entonces. de la parte baja, creo que ha dicho, ¿eh? Peor aún. Muy baja tabla, muy baja tabla. Entonces, por eso he puesto un 1X. Creo que el Eibar, sus puntos pasan por Ipurúa, por su fortín, ¿no? Ya lo demostró en primera división en las temporadas que estuvo. Y aunque sí que es verdad que es un equipo bastante peleón, bastante guerrero, y por ese momento ese 1X. ¿Y tú, Edu? Sí, bueno, volvemos a coincidir, unanimidad, poco más que añadir. Yo también pienso que 1X, creo que el Eibar suele ser mejor local que visitante y creo que pueda dañar algo, pero creo que es favorito no. Sí. Bueno, pues pasamos a otro partido estrella, ¿no? De esta jornada de Liga Hypermotion, ese Granada Deportivo. Curro. También partido para mí con muchas incógnitas, ¿no? Porque no sabemos cómo llegan estos dos equipos. En teoría el Granada, ¿no? Llega de descender de primera división hace 2 temporadas, aunque sus refuerzos han sido un poco escasos. José Arnaiz, por parte de las altas, llega gratis de Osasuna, un jugador que procedente del Leganés también, si no recuerdo mal, con mucha clase, pero que es un pelotero, pero bastante irregular. Y llega también Jorge Pascual, procedente del Villarreal B, jugador que ya estuvo en segunda división la temporada pasada, y tienen que cerrar las bajas de Gerard Gumbau, como viene comentado, al Eurorrayo, y de Marc Martínez, que se va a la Primera Federación. El Depor tampoco se ha reforzado mucho, ha fichado a Luis Micruz, yo creo que un fichaje de principios de verano, ahora un mes o cosas así, del Tenerife. Y luego también ha fichado a Quagliata, procedente del Cremonense italiano, bastante sorprendente este fichaje, habrá que ver qué depara. A José Grajera, que para mí es un buen fichaje procedente del Español, con esa cesión a opción a compra. Y el fichaje de Loureiro, del Huesca, un jugador que destacó también bastante la temporada pasada en el conjunto ostense. Para mí un partido este es una incógnita, por eso he puesto otro 1-2. Creo que ninguno de los dos equipos se echa para atrás, sobre todo el Depor, con la magia de Jeremai te puede liar en 2 minutos 2 goles, y luego también el Granada debería de empujar en su casa. Creo que acabó bastante bien el Granada, bastante mejor de lo que empezó, o sobre todo al principio de año, donde flojeó bastante y luego ya empezó a ir para arriba. Por eso he puesto aquí ese 1-2, creo que son dos equipos que van para adelante, por eso he puesto ese 1-2. ¿Y tú, Edu? Pues yo aquí me la voy a jugar con el conjunto de los Cármenes. Voy a poner un 1 fijo con el Granada. Creo que el Granada con Pacheta, entrenador, el objetivo es claro, que es ascender. Pacheta ya sabe lo que es, ya sabe hacerlo. Lo hizo con el Elche, y si no recuerdo mal también con el Valladolid, puede ser. Entonces es un entrenador experimentado en ascensos, ¿no? Y yo creo que cogiendo un equipo en pretemporada, o sea, que lo trabaje toda la pretemporada entera y cogerlo a inicios de temporada, yo creo que es un buen inicio. No lo consiguió el año pasado, siendo un recién descendido de primera, pero bueno, este segundo año en segunda, después de ese descenso, yo creo que, y con Pacheta al frente desde el principio, yo creo que lo puede lograr, ¿no? El Depor, yo creo que, bueno, es la temporada de consolidarse en segunda división y, ¿por qué no?, mirar hacia arriba, ¿no?, con cuotas más altas, ¿no? El año pasado consiguió empatar aquí, en este escenario. Cierto es que no es el mismo Granada, ¿no?, que el año pasado. El año pasado Granada era muy irregular, ¿no?, capaz de lo mejor, capaz de lo peor. Quedaron 1-1, pero es que ahora es un Granada totalmente distinto. El Depor tampoco se ha reforzado mucho, como ha dicho Curro, el más destacado es de la Quena, ¿no?, del Español, que a mí también me parece un buen fichaje. Y bueno, el objetivo es ese, del Depor, es consolidarse y soñar con aspiraciones más altas. ¿Por qué no? Intentar meterse en playoff, ¿no? Pero yo creo que el Granada es un equipo hecho para subir, y jugando en casa yo creo que tiene que empezar con buen pie y más delante de su afición. Así que yo creo que aquí en estos partidos, en casa, es donde tiene que empezar a cimentarse, ¿no?, el éxito, ¿no?, de conseguir esa posible ascensión. Así que por eso me la juego en el conjunto.
Sí, yo también coincido contigo, me la juego con un 1 porque el Granada a priori es un equipo que tiene objetivos más ambiciosos que el Depor y creo que está obligado a ganar este partido y creo que es favorito. Y pasamos al Cádiz Mirandés. Edu. Sí, bueno, Cádiz, Mirandés, yo creo que aquí el Mirandés este año lo va a pasar peor. Yo creo que va a pasar de lucha por el ascenso a pelea por no estar riendo curro, pero es lo que pienso. El año pasado estuvo a punto de ascender con Alexio Lipsi, el nuevo técnico de los Asuna, pero yo creo que este año no todos los días es domingo y yo creo que este año va a pelear, pero por no descender. Además, hace 2 años estuvo a punto de descender. Hay que recordarlo, se salvó en la última jornada. Yo creo que este año volverá a su club de realidad. Además, va a jugar contra el Cádiz, un Cádiz que está haciendo equipazo, sin ir más lejos, Suso, que viene del Sevilla. Y yo creo que jugando en el nuevo Mirandilla, un Cádiz que además el año pasado recién descendido y no tuvo en ningún momento opciones de ascender a primera división, porque empezó muy mal. Cierto es que luego no sufrió para salvarse, pero bueno, siempre lo vio lejos el volver a primera, nada más bajar. Y yo creo que este año sí que sí, ya aclimatándose a la categoría, ya sabe dónde está, no le viene de nuevas. Yo creo que el objetivo es ascender. Y un Mirandés que, bueno, que es una incógnita, pero mi vaticinio es ese, que este año va a pelear por la zona media-baja y solo hay que ver los nombres que suenan. Jaume Domenech, el exportero del Valencia, libre, campeón de Copa del Rey del 2019, está sonando para la portería del conjunto de Mirandés. Ya solamente con eso se dice todo. Un 1 has dicho, ¿no? 1-1. Sí, yo también marco el 1. Bueno, hay que decir que en el Mirandés han llegado cedidos Gonzalo Petit, el delantero uruguayo, procedente del Betis, ¿no? Cedido del Betis, ¿no? Si no recuerdo mal. También Iker Córdoba, del Valencia. Y bueno, también el ex-levantinista Postigo, ¿no? Con lo cual, yo creo que Iker Córdoba posiblemente la temporada que viene ya forme parte de la primera plantilla del Valencia de todas, ocupando el tercero o cuarto central. Pero bueno, supone un buen paso adelante para el chaval, ¿no? Y veremos Gonzalo Petit, a ver si sustituye bien o reemplaza bien los goles que marcó Panicelli, ¿no? La temporada pasada. Pero bueno, yo también... Esta va a ser la baja importante, va a ser esa, Panicelli, sí. Además de... Y Rincón, tiene bastantes bajas, el lateral, Hugo Rincón. Sí, yo también veo aquí un 1, creo que el Cádiz, un partido parecido al que hemos repasado antes del Granada Deportivo. Creo que el Cádiz y el Málaga Eibar, creo que estos tres equipos andaluces jugando como local están obligados a ganar y yo creo que ganarán. ¿Y tú, Curro? Aquí podía empezar a pasar facturas, ¿no? Porque el año pasado Edu también pronosticaba el descenso del Mirandés y se quedaron a 90 minutos de subir en el Tartiere. Sí, pero este año no está, está el míster. No, ni este año no está. Ni todo no hay esto. capitán y no hay marineros. El año Miedo pasado me da creo que... tu pronóstico de Champions para los Asuna en la Tier List. Miedo me da. Entonces, yo creo que este año no está ni Alberto Reina, no está, la baja de Panicelli, que yo creo que es lo más notable, pero tampoco tienen a Gurko y Zeta, no tienen a Gorrochategui, no tienen a jugadores muy importantes el año pasado. Simplemente cerrando filas detrás Hugo Rincón, que era como una bala, era un pulmón inagotable para el Mirandés, aunque creo que aún no ha llegado el bombazo, creo que aún tiene que llegar a Miranda. No sé si procedente del Levante, tiene que llegar algún 9 a Miranda de Ebro. Entonces, ¿Carlos Speed? Carlos Speed de Tabernes de la Valldigna tiene papeletas para salir a segunda división. Y también el hijo de Víctor Fernández, que ha hecho una pedazo de pretemporada y muchos equipos de segunda están detrás de él, según informan medios granotas. Pero creo que el Mirandés es un equipo aún para hacer y que hasta septiembre, octubre le puede costar mucho. Y aunque el año pasado se engañara, este año creo que Edu va a tener razón y el Mirandés va a estar peleando por esa zona baja, intentar salvarse, intentar ser el quinto o el sexto peor equipo, para intentar no bajar a esa primera federación, aunque va a ser una lucha muy salvaje la que creo que va a haber este año por no descender en la Hypermotion, y el Cádiz está obligado a ganar.
porque el año pasado fue un desastre de temporada, empezando por el Mestre de Silla, ¿no? Con todo el cariño que le tenemos a la afición que la nota, el Mestre de Silla dejó al equipo en una situación que no se podía sostener en el nuevo Mirandilla, y este año creo que quieren hacer borrón y cuenta nueva. Están fichando, por ejemplo, a Suso, y también a mucho fichaje joven de Primera Federación, entonces por eso marco ese 1. Y Sergio Ortuño, el Cádiz, no lo hemos dicho, el Cádiz ha fichado a Sergio Ortuño, el Dense, que me parece un pedazo de jugador, el ex del Dense, la estrella del Eldense, Sergio Ortuño. A mí Sergio Ortuño y Suso son fichajazos. Y volviendo al Mirandés, es que no todos los días es domingo, en el sentido de que no te va a salir bien hacer la plantilla la última semana una semana antes de empezar la liga, no te va a salir bien todos los años. El año pasado la flauta, este año... No, está claro, pero siempre el Mirandés ha destacado por ser un equipo que forja muy bien a jugadores jóvenes. Véase los últimos 10 delanteros que tienen, que han superado los 15 goles, y que luego a lo mejor algunos han salido bien, a otros han salido mal. Por ejemplo, Marcos André, que triunfó en Miranda, y luego Valladolid, Valencia, y ahora ya no sé dónde está. Ahora veremos Panicelli cómo sale, pero siempre son jugadores que se forman muy bien, y si hay un candidato para atraer jugadores de primera que a lo mejor no dan el nivel, pues a lo mejor los casos que hablábamos, Carlos Espí o Víctor Fernández, para mí no hay mejor escenario que Andúba. O Iker Córdoba, que mencionaba Pau. Sí. Además, es un equipo de una ciudad pequeña en la que no hay mucho medio de comunicación, no hay mucha presión, con lo cual es un enclave propicio para un poco crecer como futbolista, ¿no? Sin esa presión de los medios. Pero bueno, pasamos al Huesca Leganés. 2 ex primera, no hace mucho. Bueno, Leganés esta pasada temporada, el Huesca ya hace, no sé, 4 o 5 temporadas. Pero bueno, es un partido bastante igualado puede pasar cualquier cosa. Veremos el Huesca. A ver qué tal esta temporada. El año pasado la verdad es que estuvo en zona de nadie durante gran parte de la liga. Y el Leganés que ha tenido muchas bajas, ¿no? Pero bueno, destaca el fichaje de el exjugador del Eldense, ¿no? Diaguará, ¿no? Que creo que después de estar en el Eldense en la segunda vuelta se ha revalorizado, aunque sea un poco, para seguir jugando, manteniéndose en la Liga High Promotion, y ha fichado por el conjunto de Leganés, seguramente para sustituir a Neyu, ¿no? Yo aquí voy a marcar un 1-2. Creo que puede pasar cualquier cosa. Veo favorito al Leganés por el hecho de acabar de descender y tener más calidad en la plantilla, pero bueno, el Huesca jugando en casa puede pasar cualquier cosa. ¿Y tú, Curro? Pues yo aquí creo que tiro un poco más hacia el equipo visitante, veo un X2 para el Leganés, aunque ha tenido muchas bajas, destacando la del jovencísimo Diomande, ¿no? Que se va por 20 millones al Leipzig. También ha tenido otras más importantes para mí en cuanto a estructura de plantilla, como Dimitrovic, Neyu, el mismo Sergio González, Renato Tapia. Juan Cruz también se sonaba, ¿no? Que se iba a ir, o se fue. Se ha ido. Se ha ido libre a Arabia, diría. Pero también reforzó, por ejemplo, con Rubén Peña, que llega de los Osasuna, que para mí es un lateral experimentado. Y ya luego son otros más experimentos. Alex Millán, que fue de lo mejor del Cartagena. También llega Ignasi Miquel, del Levante, que hizo una segunda vuelta, fichó por 6 meses y tuvo luces y sombras, pero es un central pues, que al final cumple. Marvel, que llega del Córdoba, estaba cedido por el Madrid en el Córdoba y también hizo una buena temporada el año pasado en segunda división. Pero al final yo creo que antes de cerrar el mercado el Leganés va a mantener a bastantes jugadores de primera, y yo creo que el mal será en las últimas semanas que llegue algún equipo de primera y al verlo jugar contra 2 o 3 equipos se lo quiera llevar. Entonces aquí por eso yo marco ese X2 por la calidad que le resta al Leganés, porque en primera división sí que es verdad que fue el tercer peor equipo, pero para mí en cuanto a juego, en cuanto a demostrar algo, a lo mejor se merecía un pelín más el Leganés. Entonces por eso pongo ese X2. ¿Y tú, Edu? Bueno, yo aquí tenía muchas dudas, pero me decanto un poquito más por el lado de Curro. Voy a poner un X2 yo también. Creo que es favorito el Leganés, un equipo que acaba de descender de primera, pero ojo con esto porque hasta que no se aclimaten a la categoría, los ejemplos los que hemos hablado antes, Granada, Cádiz, que de hecho bajaron y no han podido subir de inmediato, ¿no? O sea que es favorito el Leganés, pero hasta que no se aclimate a esta categoría, pues bueno,
no puede pasar más y mal. Y el Huesca está más asentado en la categoría, hace ya más tiempo que bajó. De Alcoraz siempre hace un fortín. Sí que es cierto que cambia de entrenador. Antonio Hidalgo, que el técnico que les hizo soñar con el jugar playoffs, se quedaron a las puertas, pues se ha marchado y han apostado por Sergi Guilló. Es un técnico joven, ¿no? Una apuesta un poco arriesgada de Benfica. Y todo lo contrario del Leganés, ¿no? Que yo creo que, bueno, no sé si se equivoca o no, pero yo creo que Borja había hecho un papel en el banquillo a pesar del descenso. Pero bueno, apuesta por la experiencia, ¿no? De un ex Granota, de un ex de Alcoyano, como es Paco López, también estuvo en el Granada. Bueno, un técnico más experimentado. Y bueno, sí que es cierto que yo creo que el Leganés, bueno, empató contra Valencia en pretemporada, hay que decirlo también. Bueno, no parece que no está haciendo malos números en pretemporada, pero yo creo que a diferencia del año pasado ha perdido hombres importantes, como habéis dicho, Juan Raban, yo. Sí que parece que está haciendo un fichaje interesante, como ha dicho Curro, ¿no? Arvin, entre otros. Pero yo creo que es una incógnita los dos equipos. Y yo pongo el 2 porque al final el Leganés está, entre comillas, obligado. También tienen la ayuda por bajar a segunda. Está obligado a intentar subir a primera. Pero también es cierto que el Huesca es un equipo rudo y que tiene un campo complicado y que empata mucho. Que empata mucho históricamente los segundos. Por eso voy a guardarme o a proteger, voy a cubrirme ese 2 con una X2. Bueno, pasamos a la última casilla antes de llegar al pleno 15, con ese Las Palmas Andorra. Curro. Pues yo aquí he puesto un 1 claro. Sí que es verdad que Las Palmas debería estar, a ver, es un recién ascendido contra un recién descendido. Entonces son dos equipos que no conocen la competición, estamos hablando que se tienen que aclimatar. Sí que es verdad que la Andorra, si no recuerdo mal, hace 2 temporadas ya estaba en la Liga Hypermotion, bajaron la temporada pasada y bueno, han vuelto a subir. O hace 2, no hace mucho. Mucho fichaje ha tenido la Andorra, se está reportando fichajes gratis y diferentes cesiones. Pues, por ejemplo, la más llamativa puede ser la cesión de Minsu del Girona, la de Jakubishvili del Barça, un joven prometedor, y Manuel García, que estaba también en el Sparta de Praga, Justin García o la Barrieta de la cantera de Lezama. Esos son los fichajes de la Andorra. En cuanto a Las Palmas, han vuelto dos leyendas, ¿no? 2 estandartes de los periquitos, Jonathan Vieira y José Rodríguez, los 2 presentes ex jugadores del Johor. 2 momias, diría yo. Y también han fichado recientemente en esta semana, no sé si se hizo ayer o antes de ayer, el fichaje de Churripi, el portero del Burgos, de José Antonio Caro, que tuvo la racha de estar imbatido en su campo hace 2 o 3 temporadas y estaba ahora jugando en el Cádiz, entonces ahora ha llegado a las filas del conjunto periquito. Después de que se fuera Jasper Cillesen, se fuese de vuelta a su país después de hacer una muy buena temporada, yo creo, la temporada pasada, sobre todo en el primer tramo. También han notado la baja de Moleiro y también otras bajas importantes, como a lo mejor Benito Ramírez, Alex Muñoz, Javi Muñoz, y también los fichajes exóticos, ¿no? Los 2 escoceses, McKenna y McBurney, que también se marchan de Las Palmas. Yo creo que aún le falta algún retoque, pero es uno de los equipos llamados al ascenso, ¿no? Yo creo que los 3 descendidos están llamados al ascenso y también por la poco tiempo de adaptación que ha tenido la Andorra a esta liga de Hypermotion, que siempre es dura y siempre sorprende. He puesto un 1. ¿Y tú, Edu? Pues un 1, claro. Yo creo que va a ganar Las Palmas. Hablábamos de que, bueno, que quizás a los que bajan de primera les cueste aclimatarse, pero yo creo que aquí están en igualdad de condiciones, como ha dicho Curro, porque es recién descendido contra un recién ascendido. Yo creo que aquí juegan con igualdad de condiciones y jugando en casa, en Gran Canaria. Pues yo creo que es favorito Las Palmas. Aparte creo que tiene mejor plantilla. Ha fichado jugadores experimentados, como ha dicho Curro, como Jesse y como Jonathan Vieira. Bueno, viejas glorias, ¿no? Que al final pues tienen esa experiencia, ¿no? Y bueno, y en definitiva yo creo que tiene mejor plantilla, ¿no? En Andorra quizás lo que más destaca, además de los Curro, es Ibai Gómez, ¿no? Que es el nuevo técnico tricolor. Bueno, a ver cómo les va. Yo creo que el Andorra es candidato al descenso, pero bueno, ya también lo era cuando subió la otra vez y se mantuvo una temporada.
Así que Como el de Caricaburu en la última jornada. Así que hay que estar atentos, ¿no? A ver lo que hace el conjunto de Gerard Piqué, ¿no? No lo olvidemos. Así que bueno, yo creo que Las Palmas, no sé si le costará o no aclimatarse a la categoría, si ascenderá o no, pero al menos en este primer partido en casa y contra un recién ascendido, yo creo que no tiene que tener problemas. Sí, yo también. Marco el 1 como vosotros, porque a priori es un duelo bastante desigual y Las Palmas es muy favorito jugando en casa. Y pasamos al pleno 15 con ese Elche Betis que se disputará el lunes. Edu. Bueno, pues yo aquí voy a poner, me sale mal por el Elche, pero creo que es de los equipos que menos y peor se han reforzado, a pesar de que, bueno, de que es un recién ascendido, pero más allá de eso, creo que no se ha reforzado mucho y lo que se ha reforzado tampoco es que dé un salto de calidad, ¿no? En cuanto al Betis, bueno, pues tiene equipazo y ha seguido fichando jugadores más que interesantes. Así que yo creo que aquí el Betis es gran favorito. La última vez que visitó este estadio, el Betis ya ganó 2-3. Yo aquí no voy a ser contundente, pero no lo voy a poner, va a ser un resultado parecido. Yo para 1-3. No tan igualado. Con goles, pero creo que sí que va a ser un poco más contundente el Betis. No va a haber tanta contundencia de goles por los dos equipos, creo yo. Yo creo que aquí el Betis ganará con más holgura. Por eso pongo un 1-3. 1M. Sí, bueno, yo en este partido voy a poner también que gana el Betis, pero bueno, voy a poner que va a ser un partido más ajustado, un resultado más ajustado, aunque el Elche le faltan muchos fichajes por hacer, pero bueno, voy a poner un 1-2 a favor del equipo verde y blanco. ¿Y tú, Curro? Pues yo comparto un poco tu pronóstico, Pau, y yo creo que va a ser un 1-2. El Betis a lo mejor le cuesta un poco arrancar, ¿no? Con el ingeniero, ¿no? Con Pellegrini. Y también el Elche llega de nuevo hasta Liga de Sports. Es una incógnita para mí el equipo ilicitano, ya que la temporada pasada se mantuvo buena parte de la temporada arriba, luego pegó un pequeño bajón y luego volvió a llegar a ese ascenso directo. Y creo que ha vendido a dos de sus mejores jugadores, ¿no? Los dos argentinos que se han marchado de la plantilla. Sus refuerzos han dejado un poco que desear en la afición ilicitana, ¿no? Creo que los tres recién ascendidos han dejado un poco que desear. En cuanto a los refuerzos se habla. Ahora sí, llega con toda la ilusión de la afición, de toda la ilusión de la vuelta a Primera División, pero creo que el Betis debe estar ahí arriba, aunque notarán la baja de Isco y creo que esperan con mucha ansia que llegue el último día de mercado para intentar la desesperada, ¿no? Por Antonio de Triana, por Anthony, el cual lo están esperando con los brazos abiertos en Triana. Pero creo que va a ser una operación bastante complicada. Pero yo marco aquí un 1-2. Sí, pero dijo Fabrizio Romano hace poco que estaba cerca, ¿eh? No sé si al final se hará o qué. Yo creo que al Betis lo que sí que le puede pasar con el inicio de Liga es la baja de Isco, de la lesión esta que va a tener. Lo va a tener 2 o 3 meses en el dique seco. Pero bueno, a mí me apetece mucho ver a Eder Sarabia, el entrenador del Elche. Me apetece mucho verlo en primera división, a ver qué tal. Pero sí que es cierto que el Betis el año pasado quedó sexto. Eso, fue un buen visitante, ¿eh? Entonces, yo creo que, bueno, será un partido interesante. El año pasado sumó en 12 de sus salidas, ganando 6 de las 11 últimas. O sea que tiene muy buenos registros el Betis fuera de casa, ¿no? Ahora falta ver lo que dice Curro, si arrancan también sin Isco el equipo del ingeniero Pellegrini. Así que bueno, estaremos atentos. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado, pero no nos vamos a ir, como es habitual, sin decir la apuesta del Elige 8 de Todo Fútbol Entrevistas. Pau. Bueno, pues ahí está, reflejada en pantalla. Girona, Rayo Vallecano X, Villarreal Oviedo 1, Alavés Levante X, Mallorca Barcelona 2, Athletic Club Sevilla 1, Málaga Eibar X, Granada Deportivo 1 y Las Palmas Andorra 1. Ahí está, el dedito, que ya echabas de menos, Edu. Ahí está el dedito. Bueno, chicos, pues ahí lo habéis podido ver solo impresionado en pantalla. Tomad nota. Y nada, nos despedimos hasta la próxima semana, hasta la jornada 2. Bueno, pasad un buen
buena semana, que terminéis de pasar bien el verano, a ver qué tal se nos da esta primera jornada y espero que os haya gustado el vídeo y que nos hayáis echado de menos. Si os ha gustado el vídeo, como os decimos siempre, darle un like y nada, esperamos vuestros comentarios y bueno, si queréis dejar alguna porra de algún partido en concreto, pues también es bienvenida y os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que están aquí abajo todas, Instagram, X, que son las que más gastamos, y luego también está el canal de WhatsApp. Y nada, y también desde aquí aprovecho para, que no lo decimos mucho, para darle un fuerte abrazo a todos nuestros patrocinadores que tanto nos ayudan. Así que bueno, que los habéis podido ver al principio en pantalla. Así que nada, chicos, Pau y Curro, un placer volver a veros y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos, chao, chao. Adiós.